Dicen que cuando llevas demasiados años en la carretera, terminas viendo cosas que no puedes explicar. Sombras que cruzan sin ruido, luces que aparecen en la nada, animales que no deberían estar en esos lugares perdidos. Pero lo que me ocurrió aquella noche no fue ninguna ilusión. No fue el cansancio ni un mal sueño. Lo que vi fue tan real que todavía, tantos años después, no me deja dormir en paz. Mi nombre es Esteban Rivas, y soy trailero desde hace más de 3 décadas. He cruzado este país de norte a sur, bajo tormentas, calor abrasador, nieve, neblina. He vivido todo lo que un chofer de carretera puede vivir. Y con el tiempo aprendí una lección. La carretera guarda secretos. Y cuando te toca ver uno, nunca es gratis. Lo que voy a contar sucedió en mis primeros años, cuando todavía me quedaban fuerzas para aceptar viajes que ningún hombre con experiencia aceptaría. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Avanzaba por la carretera 45 rumbo al sur, saliendo de Chihuahua. Ese tramo que cruza los cerros parece interminable, y cuando lo recorres de noche, se siente como si el mundo entero te hubiera abandonado. Aquella noche estaba especialmente oscura. El cielo cubierto de nubes no dejaba pasar ni una sola estrella. El único sonido era el rugido constante del motor y el leve silbido del viento golpeando los espejos. Lo único que yo quería era llegar a un punto de descanso, estacionarme y dormir un par de horas. Pero uno nunca llega siempre a donde quiere. Todo empezó de forma sutil, casi insignificante. Unas figuras lejanas sobre la carretera. Al principio pensé que eran ramas arrastradas por el viento o bolsas de plástico atoradas en algún arbusto. Pero a medida que me acercaba, la incomodidad crecía en mi estómago. Reduje la velocidad, me tallé los ojos. Estaba cansado, sí, pero lo que veía seguía ahí. No eran ramas, no eran bolsas, eran personas. Había entre 10 y 15 figuras suspendidas en el aire, justo encima del asfalto. Permanecían inmóviles, a unos 5 metros de altura, flotando en un silencio absoluto. No parecían fantasmas. Vestían ropa común, chamarras, pantalones de mezclilla, hasta camisas que parecían recién planchadas. Sus rostros, sin embargo, no mostraban vida. Lo más perturbador era la quietud. Ninguno se movía, ninguno respiraba, ninguno parpadeaba. El silencio era tan espeso que sentí como si el mundo hubiera dejado de sonar. Me orillé a la derecha. Me quedé dentro del camión sin atreverme a abrir la puerta. Mi mente buscaba una explicación racional. Cansancio, exceso de café, un truco de la vista, pero nada encajaba. Y entonces uno de ellos giró la cabeza hacia mí. Esa mirada, no encuentro palabras suficientes. Eran ojos negros, sin pupilas, sin brillo humano. Eran pozos profundos, vacíos, pero al mismo tiempo transmitían algo. Un rastro de lo que alguna vez fue humano. Como si esas cosas hubieran sido personas antes, y ahora quedara solo una cáscara. Mi piel se erizó. Un escalofrío recorrió mi columna como un cuchillo helado. Y fue en ese instante cuando empezó el zumbido, un sonido agudo, constante, penetrante. Como si me taladraran el cráneo desde dentro. Me llevé las manos a los oídos, pero no servía de nada. El ruido estaba adentro, no afuera. El tablero del tráiler empezó a parpadear. Las agujas de los relojes subían y bajaban sin control. El motor rugía. Luego se ahogaba, como si algo invisible lo manipulara. No sé cómo lo hice, pero logré encenderlo de nuevo. Aceleré con todas mis fuerzas, y justo entonces sentí que algo pesado presionaba el camión desde arriba, como si una fuerza invisible intentara detenerme. No tuve opción. Cerré los ojos un segundo y avancé por debajo de ellos. El tráiler temblaba. Las luces parpadeaban y una sensación opresiva llenaba la cabina, como si el aire mismo se hubiera vuelto veneno. Yo sentía que no iba solo, que dentro del camión había algo más. Atravesé aquel tramo con el corazón en la garganta, y cuando finalmente salí al otro lado, lo primero que hice fue mirar por el espejo lateral. Las figuras seguían ahí,
flotando en el mismo lugar, inmóviles, como si nada hubiera pasado. No me persiguieron, no se movieron, solo permanecieron suspendidas en el cielo, observando. Conduje sin detenerme hasta que amaneció. Ni siquiera me atreví a mirar al cielo por la ventana. Tenía miedo de volver a verlas. Al llegar a destino, ya con la luz del día, le conté todo a mi hermano. Pensé que se burlaría, que me diría que estaba loco o que necesitaba dormir más. Pero no. Me escuchó con un silencio grave, sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó en voz baja, ¿tomaste algo? Le respondí que jamás lo había hecho. Entonces me miró un largo rato, con una expresión que no había visto antes en su rostro. Finalmente dijo, «Entonces mejor no lo vuelvas a contar, eso fue todo». No buscamos noticias, no intentamos entender. Simplemente lo dejamos ahí, enterrado en el silencio. Nunca más hablé de esto con nadie. No lo conté en reuniones de traileros, no lo escribí, no lo compartí. Lo guardé como un secreto que pesaba más con los años. Con el tiempo, lo enterré en mi memoria como una historia que me tocó vivir una sola vez, y en un lugar al que jamás pienso regresar. No necesito volver a ver lo que nunca debí ver la primera vez. No hubo enseñanza, no hubo explicación, solo ocurrió. Y a veces, cuando conduzco de noche y el camino se estira entre cerros solitarios, me pregunto si aquellas figuras siguen ahí, esperando a que otro incauto pase bajo su mirada negra. Porque si algo aprendí aquella madrugada, es que la carretera no siempre es un simple camino. A veces es un umbral, y algunos umbrales no deberían cruzarse jamás. Dicen que la carretera es como un libro que nunca se termina. Cada kilómetro guarda una historia, un secreto, algo que no siempre quieres descubrir. Yo lo aprendí siendo apenas un niño, acompañado de mi padre en uno de esos viajes que marcaron mi vida para siempre. Me llamo Mateo Vargas y soy trailero desde hace más de 20 años. Hoy conduzco solo, pero aprendí el oficio gracias a mi padre, Ramiro, que también lo fue. Él no era el hombre más conversador del mundo, pero supo demostrar su amor con gestos, enseñándome el valor del esfuerzo, la familia y la carretera. Esta historia es en parte un recuerdo para él, y también una confesión de algo que nos ocurrió juntos y que jamás pude olvidar. Era el año 1995. Yo tenía apenas 9 años y mi padre había decidido llevarme en un viaje largo desde Yucatán hasta Albuquerque. No era la primera vez que lo acompañaba, pero sí la más inquietante de todas. Mi madre había muerto cuando yo era muy pequeño, así que mi padre me crió solo. En vacaciones me llevaba con él a bordo de su viejo camión, y para mí aquello era una aventura. Viajar, comer en la cabina, mirar por la ventana los paisajes interminables. Esa noche todo parecía normal. Yo jugaba con unos muñecos de plástico mientras la carretera se estiraba infinita bajo las luces amarillas del tráiler. Papá me prometió que en un par de horas llegaríamos a un pueblo bonito donde descansaríamos y desayunaríamos al día siguiente. Pero nunca llegamos a ese pueblo. El sol ya había caído y la oscuridad se apoderaba de todo. Recuerdo con claridad cómo la vegetación verde desapareció poco a poco, reemplazada por un terreno árido, lleno de cactus y matorrales. Entonces noté dos cosas. Mi padre dejó de tararear la canción que sonaba en la radio, y una espesa niebla gris comenzó a cubrir el camino. ¡Papá! Qué raro que haya niebla con tanto calor, le dije con inocencia. Él miró con seriedad hacia adelante y me respondió. No es niebla, hijo, es humo. En su voz había una tensión que me heló la sangre. Lo vi fruncir el ceño, mover los labios como si hablara solo. Yo sabía que estaba nervioso. Gracias al aire acondicionado y a un filtro que le había puesto al camión, el humo no entró en la cabina. Pero había algo inquietante. No olía a nada. Ningún rastro de quemado, ningún aroma que justificara la nube espesa que nos rodeaba. Era un humo sin olor. Papá me dijo que si sentía mareo, dolor de cabeza o ardor en la garganta, debía avisarle de inmediato. Yo asentí,
apretando mis muñecos con fuerza, mientras avanzábamos despacio por aquella pared gris. De pronto, entre la bruma, vi algo que me hizo gritar. ¡Papá! ¡Mira! Él giró la cabeza y entonces ambos lo vimos. Una niña parada al borde de la carretera. Su silueta estaba perfectamente definida, como una sombra más oscura dentro de la niebla. Avanzamos unos metros y apareció otra figura, y después otra, siempre en el mismo lado, quietos, inmóviles, mirándonos pasar. «Hijo, no mires directamente», me ordenó mi padre con voz dura. «Y no toques las puertas». Yo obedecí, clavando los ojos en el parabrisas, aunque el instinto me empujaba a voltear. No pude resistirme y eché un vistazo rápido por el espejo lateral. Vi como uno de esos seres se desvanecía lentamente, fundiéndose con la humareda. Fue entonces cuando mi piel se erizó y sentí verdadero miedo. «¡Papá desapareció!», grité con voz temblorosa. Él apretaba el volante con ambas manos, respirando agitado, intentando no mostrarme el terror que también lo dominaba. «Tranquilo, Mateo. Ya vamos a salir de esto». Pero su tono no me convencía. Pasaron apenas unos minutos que se sintieron como horas. De pronto, a lo lejos, una luz roja comenzó a abrirse paso entre la neblina. Era un destello intenso, como un fuego vivo. A medida que nos acercábamos, la temperatura en la cabina parecía descender y yo sentía un frío extraño, antinatural. El humo ahora sí olía a humo real, y escuché con claridad el chisporroteo de las llamas. Entonces lo entendí, un autobús estaba en llamas. Vi las siluetas de más niños al costado del camino, bajitos como yo, inmóviles, con la cabeza inclinada hacia nosotros. No tenían rostro visible, pero sabía que me observaban. Mi padre me gritó: «¡Cierra los ojos, Mateo!». Yo obedecí, aunque seguí escuchando. El rugido del fuego, gritos, lamentos desgarradores, golpes metálicos, todo mezclado en una cacofonía insoportable. «¿Ya puedo abrirlos?», pregunté con miedo. Sentí la mano de mi padre sobre mi cabeza. «Sí, hijo». Ya pasó. Abrí los ojos y todo estaba oscuro otra vez. El humo se había desvanecido. Frente a nosotros, iluminado por la linterna de mi padre, había un pequeño memorial de carretera. Cruces de madera, flores secas, veladoras apagadas. Nos bajamos y caminamos hasta allí. Papá me explicó que, años atrás, un autobús con más de 20 pasajeros se había incendiado por una fuga de gasolina. Casi todos murieron atrapados en la bola de fuego, niños incluidos. A unos metros, cubierto de óxido y maleza, aún descansaban los restos del autobús calcinado. Rezamos un Padre Nuestro frente al memorial. Luego mi padre me miró a los ojos y me dijo: «Hijo, ¿quieres dejarles algo?». No entendí al principio. Él señaló los muñecos que yo apretaba en mi mano. Me costó trabajo decidirme, pero bajé del camión con uno de mis favoritos y lo coloqué junto a una de las cruces. Imaginé a un niño como yo recibiéndolo en algún lugar más allá de ese humo, y eso me dio un poco de paz. Papá me acarició el hombro. Prendió una veladora que encontró tirada en el suelo y la dejó encendida junto al juguete. Luego volvimos al tráiler y retomamos la ruta hasta el siguiente pueblo, donde pasamos la noche. Esa madrugada soñé con lo sucedido, pero no fueron pesadillas. Eran sueños tristes, llenos de niños que jugaban con mi muñeco en silencio, como buscando compañía. Por la mañana hablamos un poco. Mi padre me dijo algo que se me quedó grabado. «Mateo, a veces las almas no encuentran la paz. Hay que ayudarles cuando podamos. Con una oración, con un recuerdo, con un regalo. Es lo mínimo que podemos hacer». Pasaron los años. Mucho después, cuando ya era adulto, le pregunté lo que en verdad había visto aquella noche mientras yo mantenía los ojos cerrados. Su rostro cambió. «Vi el autobús en llamas, hijo. Lo vi como si todo estuviera ocurriendo en ese instante. Los gritos eran reales. El fuego era real. Si pudiera haber cerrado los ojos como tú, lo habría hecho».
Nadie merece ver lo que yo vi. Hoy, cada vez que conduzco de noche y la carretera se llena de bruma, siento un escalofrío recorrerme. No sé si aquello que vivimos fue un eco del pasado, un recuerdo atrapado en la carretera, o las almas mismas buscando paz. Solo sé que cada vez que paso frente a un memorial, bajo la velocidad, rezo en silencio y a veces dejo una ofrenda pequeña, porque nunca se sabe cuándo esas miradas invisibles pueden estar siguiéndote desde la orilla del camino. Lo que ocurrió aquella noche no fue un simple accidente ni una alucinación. Fue un encuentro con lo inexplicable, y lo llevaré conmigo hasta el último de mis días. Mi nombre es Elías Vargas. Tengo 34 años y soy originario de Arequipa, Perú. Desde hace más de 10 años trabajo transportando carga pesada entre países del sur, cruzando fronteras y carreteras interminables. La mayor parte de mis viajes los hago de noche. Es cuando menos tráfico hay y más rápido puedo llegar. Estoy acostumbrado a los moteles de paso, a los cafés de gasolinera, a las miradas desconfiadas de otros choferes. Me considero un tipo tranquilo, pero lo que viví hace unos meses me cambió para siempre. Era 29 de diciembre de 2024, 2 días antes de Año Nuevo. Había prometido llegar a casa con tiempo para ver los fuegos artificiales con mi familia. Conduje durante horas sin parar, cruzando pueblos diminutos, campos secos y largas rectas que parecían no terminar nunca. Alrededor de la 1:30 a.m., mis párpados pesaban como plomo. Un par de veces sentí que el volante se me escapaba y que el camión se desviaba. Eso fue suficiente para decidir que necesitaba dormir, aunque fuera 2 horas. Por suerte, o quizá por desgracia, a pocos kilómetros apareció un cartel oxidado que anunciaba un motel llamado Estrella del Camino. No decía más. Un letrero con luces rojas parpadeantes y flechas hacia la derecha me indicó la entrada. El camino de tierra estaba lleno de baches. Sentí que cada piedra era un aviso para que me diera la vuelta, pero no lo hice. El estacionamiento era amplio y estaba vacío. Ni un solo auto. Eso me extrañó, porque en esas fechas muchos conductores paran para descansar. Sin embargo, varias ventanas en la planta alta tenían luces encendidas. Me dije que seguramente los huéspedes habían llegado en taxi o caminando. Cerré bien la cabina, aseguré la carga y me acerqué a la recepción. Dentro no había nadie, solo una televisión vieja sin señal zumbando en estática. Sobre el mostrador, un papel escrito a mano. Si no me encuentro, tome la llave de la habitación 8. La administración. Miré alrededor. Ni un sonido, salvo el zumbido de la televisión. Decidí esperar unos minutos. Pasaron 5, luego 10. Estaba agotado y molesto. A lo lejos creí escuchar voces, como un murmullo, pero nadie apareció. Con desgano tomé la llave de la habitación 8 y caminé por el pasillo. El motel parecía más frío que el aire de la madrugada. El suelo crujía bajo mis botas. El pasillo estaba mal iluminado y olía a humedad. Cuando entré en la habitación me golpeó una sensación rara, como si me hubieran sumergido en agua helada. El aire era tan gélido que se formaba vaho al respirar. Cerré la puerta y encendí todas las luces. El cuarto no estaba sucio, pero se sentía viejo, congelado en el tiempo. Las cortinas eran gruesas y pesadas, color vino apagado. Dejaban entrar apenas un hilo de luz de la lámpara del estacionamiento. Fui al baño a lavarme la cara. Las tuberías rechinaron antes de que saliera un chorro de agua marrón que tardó en aclararse. Me miré al espejo. Juraría que por un instante vi otra sombra detrás de mí, pero cuando giré no había nadie. Me quité las botas, me metí bajo las cobijas y traté de encender la televisión. Solo estática. Los números del reloj digital de la mesa marcaban 2:04 a.m. Afuera el viento soplaba. Me quedé dormido. Desperté de golpe al escuchar un objeto caer al suelo, justo junto a mi cama. Me incorporé. No vi nada. Un segundo después comenzaron los ruidos. En la habitación contigua a mi derecha, voces discutiendo. Un hombre gritaba a una mujer, insultos apenas inteligibles. En la de la izquierda, música alta, risas, pasos como si bailaran, y abajo,
ruidos sordos, como llanto o murmullos. Era imposible dormir así. Me levanté, me acerqué a la ventana y la abrí apenas para mirar afuera. El estacionamiento seguía vacío. Mi tráiler era el único vehículo. Eso me erizó la piel. Las luces de otras habitaciones seguían encendidas, pero no había rastro de autos ni de personas. Cerré la ventana. Una ráfaga de aire frío me rozó la nuca. Sentí una presencia detrás. Pude oír una respiración lenta y entrecortada cerca del baño. Mi corazón golpeaba con fuerza. Por un segundo me paralicé. Entonces me giré de golpe. En la puerta del baño estaba una mujer muy alta, delgada, vestida con un camisón blanco manchado. Su cabello negro le cubría el rostro. Estaba inmóvil, con los brazos caídos. Apenas duró un instante antes de desvanecerse como humo, pero fue suficiente para que el miedo me helara la sangre. Las voces de las habitaciones cesaron de golpe, como si todo hubiera sido apagado. Mi respiración era lo único que sonaba. Con manos temblorosas me puse las botas, tomé las llaves y salí corriendo. El pasillo estaba aún más oscuro. La luz del techo parpadeaba. Cuando bajé las escaleras sentí que alguien me seguía. No quise mirar atrás. Llegué a la recepción y esta vez había un hombre sentado tras el mostrador. Era bajo, gordo, de rostro apagado. ¿Qué pasa?, me preguntó con voz áspera. Le conté, casi gritando sobre las discusiones, la música, los ruidos. Él me miró serio. Señor, usted es el único huésped de esta noche. No es posible, repliqué. No hay nadie más. Puede revisar el libro de registro, dijo, girando hacia una libreta polvorienta. Me disculpé por alzar la voz. Me dijo que su esposa estaba enferma y tuvo que irse un momento, por eso dejó el cartel, que lamentaba las molestias. Le pregunté si podía quedarme en mi camión. Me dijo que no había problema. Le pagué por usar el estacionamiento y regresé a la cabina. Eran las 3:15 a.m. Desde ahí noté dos cosas. Las luces de las habitaciones que antes estaban encendidas, ahora estaban todas apagadas. En la ventana de la habitación 8, la mía, se veía claramente la silueta de una mujer, quieta, apenas oculta por la cortina. No sé cómo logré dormir. La fatiga me venció. Al amanecer encendí el motor y salí del lugar sin mirar atrás. En el retrovisor vi cómo el letrero del motel parpadeaba una última vez antes de apagarse por completo. Días después, ya en casa, conté la historia a un colega. Me miró pálido y me dijo que conocía ese motel, que había sido clausurado hace años tras un incendio en el que murieron varias personas, entre ellas una mujer y su hija. Nunca lo reabrieron oficialmente. Lo que vi esa noche, aún no sé cómo explicarlo. Desde entonces conduzco solo de día y, si debo parar, duermo en la cabina aunque me duela la espalda. Prefiero eso a volver a ver aquella figura. Me llamo Gabriel Muñoz, y aunque llevo varios años como trailero, nunca imaginé que una sola noche en la carretera cambiaría para siempre mi manera de ver el mundo. Siempre escuché que en los caminos ocurren cosas que nadie se atrevería a creer, pero jamás pensé que sería yo quien confirmara aquellas leyendas. Hoy quiero contarles lo que viví, para que ustedes decidan si fue una alucinación, un castigo divino, o si de verdad en estas tierras habita algo que no debería existir. Hace ya un tiempo conseguí trabajo en una empresa de transporte en El Paso, Texas. Mi meta era sencilla: ahorrar lo suficiente para comprar mi propio camión. Todo parecía ir bien hasta aquella ruta que me tocó cubrir hacia Albuquerque, Nuevo México. El viaje, según mis cálculos, tomaría casi todo un día atravesando las interminables carreteras texanas. La tarde era tranquila. Revisé el tráiler, cargué combustible y salí sin sospechar lo que me esperaba. Al principio, el camino era monótono. Asfalto interminable, algunos árboles dispersos y esa sensación de que avanzaba sin llegar a ninguna parte. A las 8 me detuve en una gasolinera. Compré café, unos bocadillos y aproveché para estirar las piernas. Al volver a encender el camión,
Puse música en la radio y continué. A esa hora, el cielo ya estaba oscuro y la carretera empezaba a vaciarse. Pasadas las 11, el silencio se volvió abrumador. Apenas un par de autos cruzaban de vez en cuando. Pero después de la medianoche, sentí que era el único vehículo en toda la autopista. Una soledad espesa me rodeaba, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Fue entonces cuando, aburrido de la música, decidí apagarla. Y justo en ese instante escuché algo imposible. Un galopar, como si un caballo corriera al ritmo de mi tráiler. Al principio me reí. ¿Caballos en una autopista a 80 km/h? Ridículo. Giré la cabeza buscando algún rancho cercano, pero no había nada más que oscuridad y desierto. El sonido desapareció tan rápido como había comenzado, y me convencí de que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Encendí un video de conspiraciones en mi teléfono y conduje otra hora. El galopar quedó olvidado hasta que el video terminó. Y ahí volvió. Las patas golpeando el asfalto cada vez más cerca, un escalofrío me recorrió la espalda. Esta vez ya no podía culpar al aburrimiento. Con el corazón en la garganta, miré por el espejo retrovisor y vi algo que jamás olvidaré. Una silueta corriendo detrás de mí. Fue solo un segundo, pero suficiente para grabarse en mi memoria. Era una criatura enorme, casi tan alta como un automóvil. Su piel era pálida, huesuda, sin un solo rastro de pelo. Sus garras, largas y afiladas, brillaban bajo la luz de mis faros traseros. No era un animal, tampoco un humano. Era algo distinto, algo que no debería existir. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas. El velocímetro marcaba más de 100 km/h, algo que siempre evitaba hacer con un tráiler tan pesado. Sin embargo, la sensación era que esa cosa me respiraba en la nuca. No era una ilusión. Se movía como un ser vivo, con una agilidad que ningún animal de ese tamaño debería tener. Cuando pensé que había logrado dejarla atrás, un golpe estremeció el techo del tráiler. Casi pierdo el control del volante. De inmediato escuché un sonido escalofriante, garras rasguñando el metal, como si buscara acomodarse ahí arriba. Sentí que mi pecho se oprimía. Un jadeo gutural, profundo y extraño, resonaba encima de mí. La criatura estaba sobre mi carga. Pasaron horas que parecieron eternas. Manejé con el oído agudizado, escuchando cómo se movía en el techo, como un depredador que juega con su presa antes de matarla. En un momento escuché claramente cómo bostezaba, un ruido tan humano como inhumano al mismo tiempo. Supe entonces que estaba descansando sobre mi tráiler, esperando algo. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar, sentí un estremecimiento en todo el vehículo. La criatura se levantó. El tráiler se sacudió violentamente y luego, de un salto, desapareció. Por el espejo lateral alcancé a verla correr hacia el campo, perdiéndose en la penumbra. Una parte de mí deseó no haberla visto, para poder pensar que todo había sido un sueño. Pero ya no podía engañarme. Aquella cosa era real. Llegué a Albuquerque con las manos temblorosas. Antes de entregar la carga, decidí revisar el techo del tráiler. Lo que encontré me heló la sangre. Profundas marcas de garras en el acero, tan claras que cualquiera podía verlas. Mi jefe en el depósito notó mi rostro pálido y me preguntó qué ocurría. Lo hice subir y él mismo vio las marcas. Pero cuando le conté lo que había visto, simplemente rió y me dijo que debía descansar más, que quizá los plazos de entrega me estaban afectando. No lo culpo. Si alguien me hubiera contado esta historia, tampoco lo creería. Sin embargo, yo sé lo que vi. Esa criatura era real. Podría haberme matado en cualquier momento, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? ¿Dónde vive? He pensado en todas las posibilidades. Un demonio, un espíritu, un experimento secreto, incluso el mítico chupacabras. Pero ninguna explicación me da paz. Cada vez que conduzco de noche siento que me observa, esperando volver a aparecer. Y aunque todos me traten de loco, las marcas en el acero siguen ahí,
testigos mudos de que lo imposible a veces se cruza en nuestro camino.